Esto era que teníamos ya nosotros cargado. Bueno, acá tenemos la persistencia y la despersistencia. Y acá tenemos el tema del AB o el WB, ¿no? Digamos. Que esto es lo que va a diferir en el modo de realizar las cosas. En la persistencia inicial, digamos, o si yo cargase un arreglo y sería lo único que voy a persistir, y después cuando despersista, y después no voy a despersistir ese arreglo, directamente haré otra cosa, bueno, ahí sí, le mando un WB o una B, y es lo mismo, total, lo voy a hacer siempre una vez. Me conviene un WB, ¿sí? Entonces siempre persisto el mismo arreglo y lo piso el archivo. Ahora, cuando yo voy a hacer continuamente cargar un dato, ¿no? Yo estoy en mi trabajo práctico y yo tengo que cargar, voy cargando de a un dato en el arreglo, y ese arreglo venía ya desde el archivo, que ya tenía datos. Eh, entonces, la idea sería, bueno, agregarlo a ese arreglo, pero si yo estoy trabajando con un alta en el arreglo, debería también darle el alta en el archivo para que se vea reflejado, ¿sí? Porque si no, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que pisar el archivo con todos esos nuevos datos. Y no estaría bueno pisar el archivo con toda esa cantidad de datos, ¿sí? Agarrar y persistir toda esa información nueva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una persistencia, un alta, mejor dicho, un alta alumno no era, en este caso es una persona, donde me va a llegar la persona P por parámetros, ¿no? Y este alta persona lo puedo traer en el arreglo también. Arreglo, vamos a ver, persona, personas, ahí lo tengo. Inválidos, persona P, ¿no? Y voy a dar de alta a esta nueva persona. Nosotros teníamos acá, vieron que acá lo carga completamente, ¿sí? Acá, o actualiza el arreglo según los válidos. Entonces podemos hacer esto. A ver, carga. No, pero yo quiero hacer otra cosa acá. No va a servir esto. O tendría que modificar este. No podríamos modificar este. Sí. Vamos a hacer una persona en particular. Perdón. En el archivo. Y lo vamos a enviar desde esta carga. Entonces, la idea sería, hacemos este alta persona y este lo vamos a hacer exclusivamente en el archivo. Entonces vamos a tener un file fpf open no march o no. Bueno, no march en modo, ¿sí? AB. ¿Por qué modo AB? Porque vamos a cargar un solo dato en el archivo, en la posición última, ¿sí? En la que esté. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es agarrar y hacer una append, agregarlo al final. Entonces, si FP es distinto de null, vamos a hacer un fwrite de P, obviamente que es una persona, una sola vez porque es solo una variable de tipo persona, y FP. Listo. FP close, FP. Otra cosa. Entonces, lo que sucede acá es que yo estoy haciendo un alta de una persona, ¿sí? En particular, cada vez que yo haría la carga de un dato en el arreglo. Entonces, esta función, a la vez que yo acá estoy cargando el arreglo, ¿sí? Lo que puedo agarrar es hacer alta persona, y acá le hago el alta en el archivo. ¿Bien? Entonces, cada vez que doy de alta una persona en el arreglo, también lo estoy haciendo en el archivo. Entonces, los dos están sincronizados. ¿Bien? Esta sería la idea. Entonces, esta persistencia ya deja de tener sentido de que se haga totalmente el arreglo. Ya es una persistencia en la cual yo estoy dando de alta solo una persona. Entonces sería, vamos a ponerle en persistencia persona. ¿Sí? Yo realmente estoy persistiendo una sola persona. ¿Sí?
no el arreglo entero. ¿Por qué les había dado este ejemplo al principio? Porque ustedes al principio probábamos de cargar el arreglo y escribir el arreglo entero, ¿sí? Ahora la variación sería que yo voy a escribirlo cuando sea necesario. ¿Bien? Y Profe, después voy a poder trabajar, sí, después espérame, voy a no, poder trabajar directamente con el arreglo, ¿sí? Voy a poder trabajar con el arreglo en el programa sin tener que cerrarlo y volverlo a abrir para traerme esos datos que yo persistí, ¿sí? Porque en realidad podría pasar que, bueno, ahora voy a trabajar con esos datos que yo persistí en el archivo. No, directamente sigo trabajando normalmente porque se está haciendo la persistencia eh, a la par, no solo en el arreglo, sino que también en el archivo. ¿Bien? Entonces esto ya pasa a un segundo plano. ¿Bien? Decime. que tal vez en la persistencia de persona por persona, no quedaría bien hacer o sea, antes de cargar cada persona, pararse al final del archivo para que estén más o menos en el mismo orden, tanto en el arreglo como en el archivo. O sea, que el primero esté primero y el último último. Es que va a ser así. Va a Ah, estar porque parado claro, así, en el mismo como lo orden. abrís una vez, se para al final del archivo, ¿no? Al cargar. Claro, Ah, ok, exacto. listo. ¿Sí? Bien, bien. No sé por qué pensé que se ponía al ¿Sí? principio. Este cursor es, Profe, ¿puedes volver a la correcto. función Lo de dice. arriba después? Sí. Por eso como me había Acá quedado con el W yo que se para al principio, pero no, se para al final por el AB. Perfecto. se para al final. Entonces, la idea sería que ustedes hagan un alta sincronizada. El alta. ¿Sí? Cuando yo hago una modificación, obviamente que también la voy a tener que traer el archivo. Pero a la vez la voy a modificar en el arreglo, porque si yo estoy trabajando en memoria, ¿sí? En ese momento estoy en un programa trabajando en memoria, no quiero cerrar y volver a abrir el programa, sino que ¿qué hago en ese momento? Modifico ambas. Modifico la posición del archivo y modifico esa posición en el arreglo. ¿Sí? Entonces yo estoy trabajando también de manera sincronizada. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una alta sincronizada entre archivo y arreglo, o sea, actualizo ambos a la vez. Y voy a tener una modificación sincronizada, archivo y arreglo, actualizo ambos a la vez. ¿Dónde difiere? En la baja, porque en la baja yo voy a hacer una modificación en el archivo, que eso es lo que nos queda ver, modificación de un atributo, un campo de la estructura del registro para denotar baja lógica, ¿sí? Que se va a modificar en el archivo y se va a modificar en el arreglo. Yo en el arreglo realmente no voy a estar eliminando, ¿sí? Eso no va a poder hacer, ¿sí? Entonces ocurre de manera sincronizada, ¿sí? En arreglo, pero yo no voy a estar dando de baja. Esto de la baja física, ¿sí? Se dará en X momento que nosotros filtremos aquellos registros que se estén dados de baja. ¿Sí? En algún momento vamos a tener alguna función que la vamos a llamar cuando queramos sacar toda esa basura que nos quedó, ¿no? Esos datos dados de baja. ¿Y cómo hacer esa baja física? También la vamos a ver, pero es tan simple como traer el arreglo desde el archivo, ¿sí? Pero no traerse todos los datos, sino traerse aquellos datos donde, por ejemplo, el bit de baja esté en cero, ¿sí? Que no esté dado de baja, ¿sí? Ese campo baja esté en cero. Entonces se filtran todos esos datos y después cuando van a hacer la persistencia, ¿sí? Van a sobreescribir el archivo
¿sí? Porque esa es la idea, ¿sí? Lo van a sobreescribir con los nuevos datos. O sea, con los datos anteriores, pero que sin los que estaban dados de baja. ¿Sí? Esa sería la baja física que yo estaría planteando. O sea, es en general y no se hace siempre, se hace cada tanto. Entonces esa se da en X momento, ¿sí? No se da siempre cada vez que ejecutan el programa. ¿Bien? Entonces fíjense que el alta está sincronizada, la modificación está sincronizada y la baja también está sincronizada, pero no es una baja de verdad, es una baja lógica, ¿sí? Bien. Iba a decir algo, me olvidé. No, está bien. Obviamente que siempre cada vez que ustedes ejecutan el programa, siempre que se ejecuta el programa, se despersiste del arreglo una sola vez, al arreglo, perdón. Hacia el arreglo una sola vez. Ustedes no van a llamar varias veces a esa despersistencia. Traen todos los datos, los guardan en el arreglo y empiezan a trabajar con eso. Porque después ocurre esto y ocurre esto. ¿Sí? Bien. Entonces eso sería lo que deben tener en cuenta. O sea, que la modificación de lo que hemos hecho hasta ahora sería que tendrían una persistencia de una persona cada vez que ustedes cargan un dato en el arreglo. O sea, hago alto en el archivo también. ¿Sí? Este archivo se está abriendo y cerrando continuamente. Si nos ponemos a pensar, acá hay un fclose. Perdón, ya pasó a otro plano. Vamos a dejar este más arriba. Cuando yo hago la persistencia de persona, fíjese que así como se abre, se está cerrando continuamente. ¿Sí? Una mejora que podríamos hacer es que abramos el archivo, ¿sí? Acá, y lo cerremos luego del while. ¿Sí? Entonces directamente esta función no tendrá mucho sentido porque sería una sola línea, ¿no? Pero eso sería una mejora. ¿Sí? Yo las separé a propósito. Bien. Entonces, vamos a hacer una modificación. Creo que ya lo han hecho igual en los ejercicios de la guía. ¿Lo hicieron? Todavía no llegué yo, creo, pero No, modificaciones del archivo, creo que Ah, te más toca. adelante. ¿Todavía no? Ah, No, creo que no. bueno, no me importa, imagino entonces que lo es vemos. basándose en válidos, lo haces por el size off, te parás en donde te determine para el puntero y reescribís para la derecha, ¿no? Exacto. No, hay dos ejercicios nada más en la guía de eso. 15 y 16. Bien. Entonces, una modificación se ve de esta manera. ¿De qué modo voy a abrir si yo voy a modificar un dato? Piénselo bien. Lo tenés que saber escribir, supongo. Ese dato sí. Y a la vez lo tengo que ir a buscar. Entonces, ¿de qué modo tengo que abrirlo? ¿De los dos? Sí, con el Exacto. más. Claro, R más Perfecto. W. A ver. R más B. Entonces, listo. Acá. Meli, cuando pones R más, ¿el más significa escritura o append? Escritura. No, no, append no. Te va a escribir donde esté situado. Ok, o sea que va a ir pisando lo que esté después de donde está parado el cursor, digamos. Claro. Si vos escribís ahí, te pisará el dato que venga. Ok. Bien, vamos a ir a buscar este dato, que obviamente la única forma de ir a buscarlo es recorriendo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una persona P, no, persona, acá voy a poner dato, pero no, esto no es un alta, no, lo voy a hacer acá, P, while, fred, vamos a leer P, que es un tipo de persona, 1, F. Mientras esto me dé 0, genial.
Y, qué tonta, sí, estaba bien eso. Estaba pensando más. Y, dato. A ver qué podemos comparar. DNI. Vamos a hacer un string compare. Dato DNI con p.dni sea distinto de 0, ¿sí? Mientras no lo encuentre, entonces Meli, pero no es ¿no es un entero sí. DNI? No, DNI es un string, o lo puse como entero yo. No, lo pusiste como string. No, Ah, está bien. string. Mientras se compara, esto queda ahí. Esto en realidad no tiene cuerpo. Vamos a poner así incluso. Se ve raro, pero no tiene cuerpo porque está avanzando en la lectura de P y mientras no encuentre el dato va a seguir avanzando. Bueno, se los dejo digerir. fseek, después una vez que termina, va a ser porque lo encuentra o porque no lo encuentra, ¿sí? Yo puedo hacer un fseek directamente y avanzar, y retroceder, perdón, un espacio, ¿sí? Para volver a escribir ese dato, lo que sea. Pero ahora puede pasar que no lo haya encontrado, ¿sí? Y si no lo encontró, eso es un problema, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es preguntar si efectivamente se encontró ese dato. Yo no puedo hacer un string compare, porque yo sé que esto puede no funcionar, ¿sí? Porque por ahí el último dato que leyó no había nada. Entonces la idea, ¿sí? ¿Qué podría ser? ¿Cómo podría ser para yo darme cuenta que efectivamente se leyó un dato en el archivo? Pones en la misma, esto igual, fred p size of persona mayor a 0. Porque si no es mayor a 0 es que no está leyendo nada, digamos, ¿o no? Sí, pero y si ponete que era el último dato del No, lo archivo. tenés que hacer con válidos, ¿no? Sí, O sea, ahí está lo que si nos falta. lee menos que Exacto. válidos es porque cortó antes. Perfecto. ¿Sí? Falta válidos acá. Ese es el que nos va a indicar realmente lo que está pasando. Porque no vamos a trabajar solo con el archivo. ¿Sí? Bien. Entonces ahora este while podemos poner un cuerpo. Vamos a usar válidos. ¿Sí? Mm, sí. Y más más. Entonces acá vamos a hacer un in y va a ser. Recuerden que la modificación también tiene que ser sincronizada. ¿Bien? Entonces, vamos a... Ahora sí. Esto sin comparen lo podrían haber hecho tanto del arreglo como del dato del archivo. Esto da igual. ¿Sí? Yo lo puse así directamente con el dato del archivo a propósito para que después nos demos cuenta que no estábamos usando el arreglo. ¿Sí? Pero podrían haber usado el arreglo o el archivo o el dato del archivo. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, una vez que terminamos, ahora sí podemos preguntar if i es menor a válidos. ¿Sí? Si es menor a válidos, o sea que leyó algo y frenó, entonces ahora sí me di cuenta que el dato evidentemente lo encontré. ¿Sí? Una vez que lo encontré, ¿qué tendría que llamar? Y vamos a llamar una función que modifique exclusivamente ese dato, ¿no? Le podemos agarrar y hacer una función void Modificación de un dato. cambiar, sí, modifica campo y recibimos una persona y la vamos a recibir con puntero porque la vamos a modificar, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer un printf. Podríamos hacer un switch para que seleccione qué campo desea modificar. Esto va a quedar a gusto de ustedes. Entonces, vamos acá a una opción. Vamos a poner el menú. 1, nombre y apellido. El 2 no me acuerdo qué era. DNI. Este está complicado de modificar, no se debería modificar. Edad.
y la ubicación. Bueno. Edad, ubicación. Profe, la función de abajo, ¿qué Tres. hace? Por ejemplo, busca si alguna persona dentro del arreglo tiene el DNI que ingresó el usuario. Claro. Modifica un dato en el arreglo y en el archivo según coincida con el valor recibido por parámetro. En este caso mandé una persona y después decidí que compare por DNI, pero en realidad les tendrá que llegar un DNI directamente, ¿sí? Yo Ah, para claro, por eso mostrar preguntaba por la algo en persona IP. particular, ¿sí? Es una búsqueda también. Pero sí, ustedes acá les conviene poner que yo un DNI en todo caso, ¿sí? Entonces directamente comparan DNI. Pero yo les puse persona porque no sabía por qué comparar. Entonces la red recibe una persona y después decide que sea por DNI. Pero generalmente van a recibir directamente un campo, más que un dato. ¿Sí? Bien, ubicación. Y ahora seleccione qué campo deseo modificar. Vamos a hacer un scanf de la opción. Acá haremos un switch de opción. Bueno, si se acuerdan, esta es la parte que hizo uno. Nombre y apellido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ingrese nombre y nuevo. Esto lo voy a dejar incompleto para que quede para ustedes, ¿no? Y acá vamos a hacer un gets sobre P. Vamos a modificar ese nombre y apellido. No unidad. Nom y app. ¿Sí? Ahí vamos con uno. ¿Sí? Acá va el break. Bueno, después vamos a tener el case 2, que me está pidiendo de modificar el DNI. Ingrese de nuevo DNI. A veces está mayor. Y acá hacemos un gets de P. Punto. DNI. ¿Sí? Y ¿Por bueno, qué lo no, mismo para el resto, ¿no? por qué no te lo sugiere, Meli? No sé. Debe ser Algo por el quizás tengo puntero. un puente. Bueno, no, me pasa que si no lo escribo así, lo tengo que escribir así y eso todavía no lo vi. Ah, sí. Así me lo toma, pero esto todavía no lo vi, así que se lo hace. Olvídense de eso. Lo van a ver en programación 2. Ok. Pero escríbanlo así. Sí, no, si no se lo sugiere, problema del modelo. Bien. Y ahí seguiría, ¿no? Sigue. Para modificar ubicación, ¿sí? El case de la ubicación, nos vamos a ir a otra función, ¿no? Vamos a ir a una función similar, ¿sí? Que diga, bueno, modifica ubicación, y le vamos a enviar la dirección, ¿sí? Y ojo acá, p.ubicación, de la ubicación en cancele con esto. Entonces, por las dudas, para que se entienda mejor incluso, le estoy enviando la dirección de todo esto, que significa la ubicación, ¿sí? Entonces vamos a modificar esa ubicación y después obviamente hacemos el break correspondiente. Pero haríamos exactamente ¿Pero igual. por qué lo hacen El en otra menú, función, ¿sí? esa modificación de ubicación particular y no Recibimos como el que resto? una ubicación perdón. Y acá haríamos exactamente lo mismo. Seleccione el campo que desea modificar. No estamos Y viendo, acá en vez Meli. de nombre y apellido. ¿Cómo? No estamos viendo, creo. O sí, o era yo nomás. No, a mí también me pasa. Ahí ven. Se me bajó Conexión la inestable. conexión, perdón.
Está muy largo. Ahí va. Sí, sí, ahí va. Ay, perdón. Sí, a la mañana es terrible el internet. Bien. Ir acá, dirección, barrio, ciudad. ¿Sí? Creo que estaba cerca. Ciudad. Depto. No. Bueno, elige la opción y después vamos a hacer un switch de la opción y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Case 1, bla, 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 bla. ¿Sí? Modificando, obviamente, la ubicación sin tener que retornar. ¿Sí? Una vez que esto termina, ¿sí? Una vez que las modificaciones terminan, Al invocar la ¿dónde lo voy a función hacer ahí. acá? Acá. Claro. Bien. Modifica campos. Y acá me está pidiendo una persona P en particular, que quién es. Y obviamente la del arreglo y la del archivo, ¿no? Cualquiera de las dos es igual de válida. Arreglo ¿Sí? subí. Porque si está en el archivo, si está en el archivo, está en el arreglo. ¿Sí? Así que cualquiera de los dos le puedo enviar. Entonces la idea sería enviarle la del arreglo, porque si yo le envío la del archivo, después voy a tener que hacer que esa celda sea igual a la que yo modifiqué, y etcétera. Entonces me conviene directamente enviar la del arreglo, le vamos a enviar persona subí. Y una vez que esto lo hice, ahora sí, me sitúo donde F de FP, me voy a mover -1, porque yo ya leí esa persona que yo quise modificar. ¿Desde dónde? De la posición en la que estoy. ¿Sí? ¿Y ahora ¿Lo, qué? La escribo. lo podrías decir de vuelta? Esa parte del FC que se me cortó toda a mí. Sí, ahí te lo digo. FSIC, en el archivo me voy a mover -1 por 6 personas, porque esa persona ya la leí con Claro. este, ¿sí? Ya avancé con el cursor. Entonces ahora me frené cuando lo encontró, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Listo, quedó ahí parado, pero ya la leí. Entonces ahora para sobreescribirla me tengo que mover para atrás, ¿cuánto? Y una persona. Entonces hago -1, me voy hacia la izquierda, una cantidad persona. ¿Desde dónde? De la posición en la que estoy ahora, current position, ¿sí? Sería la posición actual. ¿Y ahora qué hago? Escribo ese dato. ¿Sí? Me muevo hacia atrás y escribo ese dato. ¿Sí? Y ya está. ¿Bien? Y lo que tengo que Bien. hacer acá es simplemente cerrar el archivo. Si no lo encuentra, fíjense que no hago nada. No lo encontró. Si quieren pueden poner algún cartelito. Tampoco llenen de cartelitos todo, ¿no? Pero pueden poner acá un else. El dato no se encuentra en el archivo. ¿Sí? Y acá pueden poner el dato se modificó con éxito. ¿Sí? Bien. 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 Baja. Tenemos que cambiar un par de cosas. Acá está, igual. La baja. ¿Eh? Baja. A ver si yo lo había cargado acá. Ah, sí, baja en 0. Bien. Entonces, obviamente que yo no voy a modificar nunca una baja. Mediante una modificación no se hace eso. No me cambien el campo de baja en algo que quieren modificar. El campo de baja simplemente se altera si yo doy de baja un dato, ¿sí? Si lo quiero eliminar. En esto no. ¿Sí? En la modificación no es cambiar ese campo, solamente los otros. ¿Sí? Entonces ahora para hacer una baja, voy, baja, vamos a recibir obviamente las personas. Y vamos a recibir, bueno, supongamos que recibimos otra vez un DNI, ¿sí?
baja de un dato, dado el DNI. Baja sincrónica, tanto en archivo como en arreglo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, baja lógica. ¿No? Baja lógica. Baja lógica es simplemente alterar el campo, por eso se le dice lógica. ¿Sí? Acá no hay nada físico ocurriendo. Lo que en realidad sí estaría ocurriendo físicamente es que estamos modificando un campo. No, pero la baja, ¿sí? El concepto en sí es lógica. Entonces ahora vamos a abrir el archivo. Open, no march. ¿Y cómo lo deberíamos abrir si yo voy a hacer una baja de un dato que yo tengo que buscar? Igual que antes, porque estás Igual que modificando un antes. campo de. Exacto. ¿Sí? Lo abro en modo escritura y lectura porque tengo que modificar un dato en realidad. Es una modificación, ¿sí? Realmente lo que está sucediendo es eso. Entonces, pregunto si el archivo se abrió correctamente y ahora vamos a hacer esto. Obviamente que vamos a recorrerlo de la misma manera que lo hicimos antes, ¿no? Entonces esto sería un copy y pegue. ¿Sí? Falta el i. Bien, si esto efectivamente ocurrió, entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar ese campo de ese dato. Y lo podemos hacer acá adentro mismo, si total es modificar directamente el campo de la regla. Entonces, personas, subí, ¿sí? Punto, baja, ahora va a estar en 1. ¿Sí? Hacemos un fsic, fp, menos 1, me muevo para atrás otra vez, por size of persona, secur, desde donde estoy parada, y ahora que hago otra vez sobreescribo esta persona subí, size of persona, 1, fp. Y listo. ¿Sí? Di de baja efectivamente el dato del archivo. Acá pueden poner lo mismo que acá. El dato se dio de baja. ¿Sí? Y si no un else, el dato no existe. ¿Bien? Profe, perdón, capaz que me perdí alguna Sí, parte, pero o sea, lo único que determina que una persona esté en el archivo o no es el valor de baja. exacto. O sea, que esté dado de alta. O sea, vos no vas a eliminar realmente, Ah, no vas a perdón, nada agarrar más y estás vas a borrar modificando ese un campo. registro. Como podrías estar poniendo Estoy aprobado, modificando un desaprobado. campo, por eso se dice Ah, baja ok. lógica. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, Baja sí. lógica porque sé Pensé que que lo ibas a borrar no del debería archivo. existir, no, ya que está dado, está el campo en. ¿Sí? Después, Y automáticamente está en cero, digamos, ¿o no? O sea, de entrada que está en cero el campo. exacto, acá, cuando yo lo cargué, fíjense que en carga, ¿dónde está? Carga persona. Acá está. ¿Sí? Lo cargo yo automáticamente, no le digo a la persona que ponga el cero. Claro, Obvio, ¿no? era como lo que decía el chico el otro día de ponerle Pepe directamente a todos, que le decía la otra clase. Claro, exacto. Claro, como eso. Claro, yo pensé Entonces, que estábamos sí, intentando, cuando dijiste dar de baja, pensé que ibas a borrar del archivo un dato. Y me hice una no, confusión. eso Ahora entendí, nada significa. más modificaste un campo. Listo. La baja real, que es lo que les dije recién, que va a haber una baja real, pero es cuando yo hago el mantenimiento del archivo, ¿no? Entonces vamos a hacer una mantenimiento.
lo voy a llamar así. Se puede llamar no me acuerdo, tenía un nombre, pero parece que yo le decíamos mantenimiento. Creo que era mantenimiento. Después cualquier cosa. Entonces vamos a hacer esto. File. fp open. March. Lo vamos a abrir en modo. RB. If fp distinto de null. Y acá lo que vamos a hacer es filtrar esos datos, ¿sí? La idea sería, vamos a poner una regla de personas, no me importa. Personas. Más. Válidos, 0, vamos a usar ese mismo válidos. Y podemos hacer, traer todas aquellas personas, ¿sí?, que no correspondan con este campo en 0, ¿sí? Entonces, podremos agarrarnos y traernos todo y guardarlo en un arreglo, o podemos traernos persona a persona, que me gusta más la idea de persona a persona porque si no nos va a quedar todo persistido en memoria. Entonces prefiero un persona P. ¿Sí? Todo de una. Generalmente lo hacen todo de una y no. Entonces vamos a hacer una lectura de una persona, size of persona, 1 de FP, ¿no? Y la idea sería, bueno, decir, bueno, si esta persona tiene el campo de baja es igual a 1, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que abrir en paralelo y vamos a poner FP nuevo. Sí, vamos a ponerle nuevo, así que mejor. Y acá vamos a abrir, bueno, el nuevo archivo, ¿no? Personas, vamos a ponerle temp, porque es como un temporal, porque la realidad es que todavía este no es el verdadero archivo, sino que tenemos que sobreescribir el otro, ¿sí? Entonces, personas temp.bin, y la vamos a abrir en modo, obviamente, WB, porque ese es un nuevo archivo, ¿sí? Así que en AB no tiene mucho sentido, ¿sí? En total vamos a escribir un dato por dato, ¿sí? Entonces, cada vez que leemos una persona, vamos a escribir en la otra. Entonces vamos a hacer un fwrite, perdón, vamos a hacer que sea 0 esto. Si la persona realmente no estaba de baja, la vamos a pasar al otro archivo. Entonces vamos a hacer un fwrite de quién, de P, size of persona, 1 en FP nuevo. ¿Sí? Cada vez que leo de un lado, me fijo si está dado de baja, y si no está dado de baja, lo escribo en el otro archivo. ¿Sí? Entonces, esto se dará obviamente bajo un bucle. While fred, esto me dé mayor a 0. Entonces, esto va a estar acá adentro. Y así voy a tener. ¿Sí? No tendría que tener Cuando no anidado, lea más datos, sí, decime. Acá hay algo no que tendría que está tener anidado también otro if de si FP nuevo es distinto a null, o en el mismo if poner las dos condiciones, ¿no? Sí, exacto. Me lo comí. FP nuevo. Exacto. Está bien. Bien. Entonces, leyó dato por dato. ¿Sí? Leyó dato por dato. Si no está dado de baja, lo escribe en el otro archivo. Si está dado de baja, claramente no lo va a escribir, directamente pasará a leer el otro. Una vez que esto terminó,
Ahora efectivamente vamos a cerrar este archivo FP, ya no nos interesa, y lo mismo vamos a hacer con FP nuevo, ¿no? Está, ya persistimos toda la información que queríamos. ¿Bien? Pero ahora necesitamos que este personas.temp.in ahora se convierta en personas.in. Entonces, ¿quién es este? Rename. Vamos a hacer un remove. Y vamos a borrar quién. El archivo original, ¿no? No marca. Y ahora vamos a hacer un rename, ¿sí? De personas.temp.in. ¿A quién? A Personas de- el nombre anterior. Ah, no más, claro. ¿Sí? Sí, no marcha. Este lo puse así, pero en realidad también lo pueden poner en una constante. ¿Sí? Listo, ya está. O Esto sea, se todos los que elimina están de realmente del baja, disco, ¿eh? todos los que están de baja se van a eliminar. Eh, Todos los que están dados de baja, sí, no pasan al archivo nuevo. Claro. Los filtramos. ¿Y Y el esto es chequeable o no? Porque también en propiedades del archivo van a aparecer menos bytes, digamos. Te van a aparecer menos en realidad Claro, por eso. Sí, en sí. el nuevo. ¿Sí? Pero esto Bien. no se hace siempre. Esto se hace en X momento, no cada vez que ejecutemos el programa, porque si no piensen que estamos haciendo todo este filtrado, cada vez estamos ejecutando y no está bueno. Entonces, cada tanto, ¿sí? Cada X semanas, supongamos, ¿no? Ocurre esto de mantenimiento del archivo, ¿sí? Claro. Inclusive esto podemos hacer en personas.temp, ¿verdad? Meli, ¿esto te modificaría el arreglo cada vez que lo ejecuta de nuevo después de haber aplicado esta función, digamos? ¿O no? Claro. Esto después lo que vas a hacer vos, una vez que haces esto lo haces una vez, ¿no? Por ahí ejecutás el programa exclusivamente para cada este mantenimiento. Eso es lo que vas a hacer. ¿Sí? No vas a ejecutarlo a la par, ¿eh? Se ejecuta el programa solamente para hacer el mantenimiento. Después lo ejecutarás y harás otra cosa con el arreglo. Porque en realidad cuando vos haces esto, los datos del arreglo ya no coinciden. Entonces tendrías que volverte a traerlos. Así que ojo, lo pueden hacer en ejecución, pero una vez que ejecutan este punto, digamos, el punto de mantenimiento de archivo, después tienen que hacerse otra vez una despersistencia. ¿Sí? Claro, la próxima vez que se ejecute el programa. Pero yo les diría que lo ejecuten. Claro. No, o sea, si lo quieren hacer en el mismo programa, se puede. Pero tienen que tener en cuenta que cuando hagan este mantenimiento, después tienen que llamar a la función de despersistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no van a coincidir los datos que tienen en el arreglo. Claro. ¿Sí? Sí o sí lo tienen que volver a cargar. ¿Bien? Vamos a ponerlo acá. Si no, se puede hacer se puede seguir trabajando en el proceso, pero se debe despersistir. No. O sea, te paso a ver si me quedó claro con el tema de usar archivo. O sea, nosotros abrimos nuestro programa. No, lo Sí, primero que nos conviene hacer es una despersistencia para tener en el archivo lo mismo que tenemos en el arreglo, exacto. ahora que lo estamos ejecutando. Después Sí, vamos manipulando con todo con todas las funciones que modifican tanto el archivo como el arreglo a la vez, con estas sí, altas y bajas nuevas que nos diste, todo eso. bien, sí, Y ahí no sé, o sea, bueno, lo usamos, qué sé yo, y no hacemos nada, cerramos el programa, porque ya tenemos lo mismo en exacto. archivo que en cosas. Si nosotros en algún momento queremos hacer un mantenimiento para que se den de baja del archivo los que estén de baja, hacemos el mantenimiento en una ejecución única y después la próxima vez que usamos el archivo tenemos que hacer una persistencia, una despersistencia. Exacto. Listo. La diferencia acá es que esto lo pueden hacer una sola vez, o sea, esto se puede ejecutar en un programa separado, por decirlo de alguna forma, o
se puede seguir trabajando en el mismo proceso. Por ejemplo, vos estás trabajando en el programa y de repente llamás al punto este de mantenimiento de archivo. Pero luego de haber llamado a este, de alguna forma automática, se tiene que volver a llamar a la de persistencia, porque no coinciden, ¿sí? No van a coincidir los datos del arreglo con los que hay en el archivo. Perfecto. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Pero sí, está perfecto como lo describiste. ¿El resto lo entendió así también? Sí, creo que sí. Bueno. Bueno, ahora sí ya no hay más nada. Eh, bien. Esto vamos a poner acá. Acá llama modifica campos. ¿Dónde está el modificación de datos? No, está bien. Bueno, entonces este de persistencia, que está acá, este ya pasa a segundo plato, lo voy a comentar. Lo voy a entender a la persona, se deja de usar. ¿Bien? Ustedes ya saben de hacer, ya dejaron de usar una manera fácil de trabajar con archivos y ahora pasaron a un nivel de complejidad un poquito más alto porque van a persistir cada vez que trabajen con. Cada vez que carguen un dato, lo van a persistir en el archivo y a la vez lo cargan en la red. ¿Sí? Ya ahora esta persistencia deja de tener sentido. ¿Sí? Directamente vamos a trabajar, si trabajo en el main, hago persistencia persona. Porque está en carga, no dije nada. Ahí. ¿Sí? Bien, bueno, esto se lo voy a subir. Pero acá está todo.